Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, ahora sí la escuchamos. Ok, listo. Muy buenos días a todos. En esta mañana vamos a abordar temas relacionados con la sanidad acuícola. Espero que sea de vuestro agrado y que pueda ser fácilmente entendible. ¿Sabías que el bienestar de los animales de cultivo está directamente relacionado con una producción sostenible? Mi nombre es Lita Sorrosa, soy docente de la Universidad Técnica de Machala y en esta mañana pues vamos a abordar temas relacionados, como ya les había dicho, expresamente con la sanidad del cultivo. Vamos a empezar dando un breve concepto a recordar prácticamente lo que es la acuicultura, ¿verdad? Sabemos que esta es una actividad donde involucra el cultivo de peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y plantas acuáticas. En Ecuador prácticamente nos dedicamos al cultivo de camarón, pero también tenemos algunas otras especies de peces que son de interés para exportación. Pero prácticamente somos un país netamente camaronícola. Tenemos diferentes tipos de sistemas de cultivo. Cultivamos en grandes extensiones de tierra, en estanques de tierra. También tenemos tanques de geomembrana. Y también hemos implementado en agua dulce sistemas de recirculación conocidos como sistema RAS. Es decir, podemos cultivar en agua marina, podemos cultivar en agua estuarina y actualmente también cultivamos en agua dulce. ¿Cuál es la especie emblemática de nuestro cultivo? Es el Litopeneus banamey o camarón blanco del Pacífico. ¿A quiénes vendemos especialmente este camarón? Pues bueno, China es nuestro principal consumidor y exportamos aproximadamente 275.347.976 libras, según el reporte de la Cámara Nacional de Acuacultura en mayo del 2024, con un valor aproximado de 602.227.047 dólares. Esto, pues, es considerado como grandes ingresos para el país, ¿verdad? Y además, podemos observar en esta gráfica que en los últimos años tenemos un crecimiento exponencial de dicha especie, pero no siempre ha sido así, porque también hemos atravesado con diversos tipos de enfermedades que las voy a mencionar anteriormente. ¿Cómo hemos logrado llegar actualmente a esas cifras de producción? Pues bien, la empresa acuícola acá en Ecuador se ha dedicado a las buenas prácticas acuícolas. Dentro de las buenas prácticas acuícolas, pues está el proceso correcto de desinfección de las granjas. Asimismo, contribuimos con la sostenibilidad ambiental. Hemos diseñado o se está trabajando con sistemas de recirculación de agua para cultivar, para proteger el ambiente. Asimismo, hemos apostado por la innovación tecnológica, es decir, estamos trabajando genéticamente en la mejoración de esta especie. Es así que se considera al camarón blanco del Pacífico nuestro, el ecuatoriano, como uno de los mejores a nivel del mundo. También hemos trabajado en innovación tecnológica para optimizar los procesos dentro de las granjas acuícolas, ¿verdad? Se han implementado comederos automáticos, implementación tecnológica para monitorizar todo el tema de parámetros físicos y químicos dentro del estanque. Eso permite controlar, predecir y corregir a tiempo cualquier suceso que se den dentro de los estanques. Asimismo, hemos apostado por la investigación, la colaboración entre la academia y la empresa. Pero aún seguimos teniendo desafíos porque ya les había mencionado, hemos pasado o hemos atravesado también con problemas de enfermedades. Y una enfermedad no es otra cosa que el resultado de la suma de varios factores. Los animales, todos los animales de cultivo pueden ser susceptibles a enfermedades, ¿verdad? Y estos se dan por varios factores, pueden ser por factores de medioambientales, por factores de calidad de agua o también por microorganismos. Y en cuanto a microorganismos, nosotros hemos tenido problemas desde la década de los 90, donde ya se empezaron a identificar ciertas especies, especialmente de virus, microorganismos que afectaban a la producción. De tal manera que en el año 2000 hasta el 2005 tuvimos un problema bastante considerado con una de las enfermedades que arrasó la producción en esa época, como por ejemplo el virus de la mancha blanca.
Actualmente estamos trabajando con este problema, pero cada vez es menos la incidencia en los cultivos. Asimismo, tenemos el desafío de que se presentan nuevas enfermedades. En cuanto a los virus, podemos decir que tenemos mionecrosis, nodavirus, no en todas las zonas de Ecuador, pero sí se han reportado casos de la presencia de estos virus. Aún conservamos, por ejemplo, el virus del enanismo o IHHNV, aún conservamos el baculovirus PNA, pero también hay otros virus que ya con el mejoramiento genético han ido desapareciendo o están en baja incidencia, como por ejemplo el síndrome de Taura. En cuanto a las bacterias, también tenemos la presencia de estos microorganismos que en algunos casos pueden ser patógenos primarios o patógenos oportunistas que también nos dan problemas. En el 2018 tuvimos la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda, producida por un patógeno bacteriano que es una fusión de un vibrio con un bacteriófago. Actualmente lo tenemos corregido, ¿verdad? O estamos tratando de optimizar los cultivos bajo la presencia de estos microorganismos, pero está presente en nuestros cultivos de camarón. En cuanto a protozoarios, podemos tener microsporidios, gregarinas y algunos ciliados que generalmente están relacionados directamente con la calidad de suelo. Si tenemos exceso de materia orgánica, vamos a tener la proliferación de muchos microorganismos, no solo protozoarios, sino que también podemos tener la proliferación de hongos y también la proliferación de bacterias, ya que estos contribuyen especialmente con nutrientes. Y esos nutrientes los son utilizados por varios microorganismos que están en el estanque. Como había mencionado, las enfermedades es el resultado de la suma de varios factores. Cuando yo tengo un desequilibrio en el estanque, tengo exceso de nutrientes, eso hace que tenga una proliferación de microorganismos, ¿verdad? Y por ende, un exceso de patógenos. Todo esto, sumado al estrés de los animales, provoca que estos se enfermen. Si ayudo a controlar todos estos parámetros, podría decir que podría tener un sistema de acuicultura lo más saludable posible. ¿Qué son las enfermedades? Decimos que la enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo, en este caso de los animales, y puede ser en alguna de sus partes o también puede ser causada de forma interna o de forma externa. Principalmente nos vamos a enfocar en los microorganismos. Sabemos que en el agua, en el suelo, puedo tener una gran cantidad de microorganismos, como por ejemplo parásitos, virus, hongos y bacterias. Especialmente para las bacterias, que es lo que se ha venido utilizando desde hace muchos años atrás, desde la década de los 70, donde inició el cultivo de camarón, principalmente antibióticos. Los antibióticos hace muchos años atrás han sido utilizados como promotores de crecimiento, pero hoy en día están totalmente prohibidos, no solo en la industria acuícola, sino también en varias industrias que tienen que ver con la alimentación. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre cuando utilizamos antibióticos? Pues esto ocurre resistencia, no solo en el medio ambiente, sino también en la persona que lo consume, causa un daño ambiental. Este tipo de fármaco se acumula en los tejidos, es decir, se acumula en el tejido del camarón, en el tejido de los peces y por lo tanto causa problemas a la salud humana y también trae como consecuencia un desequilibrio microbiológico y altera la seguridad alimentaria. Por lo tanto, está totalmente prohibido, al menos en Ecuador. Solo tenemos permitido dos antibióticos, como es la oxitetraciclina y la florfenicol, pero solo en casos extremos. Por lo tanto, tenemos que buscar nuevas alternativas para una producción sostenible. Y de esas alternativas es lo que vamos a hablar en esta mañana. A nivel mundial se conoce que existen métodos preventivos y métodos terapéuticos. En cuanto a métodos preventivos, podemos tener una serie de sustancias que pueden ser utilizados tanto a peces como en camarones. Podemos tener en peces vacunas, podemos tener también tanto en peces como
en camarones bacteriófagos, podemos tener sustancias que interactúan para interrumpir el quorum sensing, que es la comunicación entre las bacterias, que se denomina quorum changing. También tenemos bacteriocinas, que son obtenidas a partir de bacterias. También tenemos el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, parabióticos, posbióticos. Tenemos el uso de extractos de plantas o plantas medicinales y también tenemos el uso de ácidos orgánicos como una medida ya terapéutica. En esta mañana vamos a hablar de los probióticos como una buena alternativa, ya que esas han sido o son las sustancias que se están utilizando actualmente en el cultivo de camarón con excelentes resultados. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos, especialmente vivos, ¿verdad? Que adicionados al alimento mejora el balance microbiano del organismo hospedador. La palabra probiótico se origina de dos vocablos griegos que son pro y bios, que significan para la vida. Si bien es cierto, la introducción de probióticos no es algo reciente, ya en 1974 Parker fue el que propuso utilizar probióticos para mejorar la salud de varios organismos de cultivo. Fourier en 1989 incorpora también esta terminología para ser suministrados en animales y que estos contribuyan a la mejora del tracto gastrointestinal. Y así sucesivamente, varios investigadores han propuesto el uso periódico de estos microorganismos. Estamos hablando de bacterias benéficas que en cantidades adecuadas contribuyen con el balance intestinal, promoviendo el control de otros microorganismos patógenos mediante la estimulación del sistema inmune, la mejora del intestino y además también a la contribución de aporte de vitaminas y enzimas que también contribuyen a degradar el alimento consumido. En 1980, Tosuga y Taga utilizó por primera vez ya el término probiótico para, o introdujo bacterias benéficas para mejorar la salud de peces. En 1992, ya Ecuador implementó esta tecnología del uso de microorganismos utilizando el vibrio alginolítico como una cepa probiótica, especialmente para controlar otros patógenos como vibrios patógenos en el cultivo de larvas. La FAO también propuso en estos mismos años, ¿no?, el uso de probióticos como un medio importante para mejorar no solo la salud de los animales, sino también la calidad del medio acuático. Es así que hoy en día existen una gran cantidad de microorganismos propuestos, no solo bacterias, sino también levaduras, que están enfocadas a mejorar la calidad del agua, la calidad del suelo y también la salud de los animales. En el año 2000, Verschuer y colaboradores propuso un nuevo concepto de lo que es los probióticos y lo menciona como un suplemento vivo microbiano que tiene efectos beneficiosos en el hospedador, modificando la flora asociada al mismo y también la flora asociada al ambiente, porque recuerde, hemos dicho, podemos utilizar probióticos para el alimento, para que el animal esté protegido, podemos utilizar probióticos para el suelo, podemos utilizar probióticos para el agua. Dentro de los probióticos estamos hablando de que son bacterias, especialmente bacterias aisladas de diferentes ambientes. Para el alimento generalmente se utilizan bacterias ácido-lácticas. Tenemos una gran cantidad de bacterias ácido-lácticas. Estas bacterias pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden permanecer dentro del tracto digestivo de los animales o a su vez darlas prolongadamente para que éstas hagan su efecto. En años anteriores, como había mencionado, se utilizaban géneros como especies de vibrios, pseudomonas, aeromonas, alteromonas, flavobacterium, como bacterias benéficas, pero hoy en día
se ha determinado que estas bacterias podrían llegar a actuar como patógenos oportunistas, de tal manera que están totalmente prohibidas utilizar este grupo de bacterias como bacterias benéficas en el alimento. Existen otro grupo de bacterias, aparte de las ácido-lácticas, como también las bacterias del género Bacillus. Aquí tengo una gran cantidad de bacterias, de bacterias Bacillus que se utilizan en la parte acuícola, no solo para ayudar a mejorar el suelo, sino que también son utilizadas en el alimento y para mejorar la calidad del agua. ¿Para qué sirven todas estas bacterias probióticas? Bueno, generalmente nosotros las utilizamos para el control biológico de enfermedades, especialmente las enfermedades de origen bacteriano, para mejorar la supervivencia, para aumentar el crecimiento, porque habíamos dicho que estas tienen una gran cantidad de beneficios, como por ejemplo, algunas de estas bacterias, especialmente las bacterias ácido-lácticas, producen compuestos inhibidores. Dentro de esos compuestos inhibidores están los peróxidos de hidrógeno y los ácidos orgánicos. También estas bacterias contribuyen en el aumento de la respuesta inmune de los animales. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las bacterias ácido-lácticas son bacterias gram positivas y por lo tanto en la pared celular de estas bacterias tienen o están recubiertas de betaglucanos y estos betaglucanos son los que ayudan a reforzar el sistema inmune o a estimular el sistema inmune. Muchas de estas bacterias también tienen la capacidad de fijarse dentro del intestino y eso hace que compita por lugares de fijación y por ende eso hace que los patógenos no tengan dónde alojarse y finalmente compiten por espacio y también compiten por energía disponible o por alimento. Otro tipo de bacterias mejora la calidad del agua porque hemos dicho que el uso de probióticos está destinado para el agua, el suelo y el alimento. Otras bacterias contribuyen con la digestión, es decir, tienen enzimas, varios tipos de enzimas que ayudan a la degradación del alimento y por ende eso hace que sea mucho más asimilable para los animales. Otro tipo de bacterias contribuye como una fuente de macro y micronutrientes. Sabemos que algunas bacterias cuentan con o son ricas en vitaminas y minerales y eso hace también que refuerce el sistema inmune y que el animal esté mejor preparado para cualquier eventualidad que se dé en el ecosistema. Les voy a mencionar qué sería lo óptimo para trabajar con bacterias ácido-lácticas. Cuando estamos hablando de bacterias ácido-lácticas, debemos trabajar con bacterias que sean aisladas del propio intestino de los animales. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Para garantizar que éstas puedan colonizar y que puedan permanecer en el intestino de los animales. Podemos utilizar bacterias aisladas de cualquier tipo de especie, dependiendo de dónde o en qué especie vamos a trabajar y podemos utilizar diferentes medios de cultivo para la obtención de estas bacterias ácido-lácticas que van a estar enfocadas para darlas en el alimento. Todas las bacterias necesitan nutrientes, necesitan ácidos grasos, necesitan aminoácidos, entonces por lo tanto a la hora de cultivar este tipo de microorganismos debemos darle los nutrientes necesarios para que estos puedan proliferar y a su vez puedan mantenerse dentro del intestino, que es nuestra función cuando estamos utilizando bacterias ácido-lácticas. Bueno, tenemos que recordar y tomar en cuenta que la microbiota intestinal va a depender exclusivamente del ambiente en que el animal sobrevive o en el ambiente en que el animal estamos cultivando. Tanto peces como camarones, ¿verdad? Su microbiota puede ser alterada por diferentes factores que están directamente relacionados con la calidad del agua. Entonces, por lo tanto, tengo que mantener una buena calidad de suelo, una buena calidad de agua y por ende todo eso se va a ver reflejado también en una microbiota intestinal saludable para el animal. Habíamos mencionado que especialmente las bacterias ácido-lácticas presentan una gran cantidad de metabolitos, ¿verdad?
Y estos metabolitos son los que ayudan a controlar internamente en el intestino del animal los patógenos que puedan existir, como por ejemplo, las bacterias ácido lácticas son capaces de producir ácidos orgánicos, de ácidos grasos de cadena corta, pueden alterar el pH a partir de la producción de estos compuestos orgánicos de cadena corta. Asimismo, producen bacteriocinas, que son metabolitos peptídicos de síntesis ribosomal, como por ejemplo la lisina, periosina, producidas por este tipo de bacterias ácido lácticas que ayudan a controlar especialmente los patógenos dentro del intestino. También algunas de estas bacterias son capaces de producir peróxido de hidrógeno y que generalmente este peróxido de hidrógeno pues ayuda a destruir o inactivar las bacterias que están dentro del animal. Como podemos ver en esta imagen, las bacterias que tienen este efecto inhibidor o inhibitorio frente a patógenos lo podemos comprobar haciendo un ensayo de laboratorio, ¿no? Donde podemos, exponemos el patógeno a la cepa probiótica y si nos hace un halo de inhibición, podemos decir que esta bacteria cuenta con esos atributos para inhibir el patógeno. Según estudios demostrados in vitro por varios investigadores, han asegurado que ciertas bacterias producen ácido céctrico, ácido láctico, que son las responsables de la disminución de varios patógenos, como por ejemplo Carnobacterium piscicola en peces, Vibrio alginolítico, Vibrio pelágico y Vibrio espléndido. Cuando estamos hablando de estos patógenos, pues sabemos que forman parte del problema que pueden dar en acuacultura, tanto para peces como camarones. Habíamos mencionado pues que muchas especies de cepas probióticas contribuyen a la producción de estos metabolitos y esa es la forma con la cual una vez que están dentro del intestino, ¿verdad? Actúan para eliminar a los patógenos. En algunos casos, habíamos dicho, las bacterias se fijan, las bacterias benéficas se fijan y compiten por lugares de fijación. Otras producen este tipo de sustancias que por lo tanto hacen que se eliminen los patógenos. Otras, habíamos dicho, compiten por energía, compiten por nutrientes y es la forma como hacen que disminuya la cantidad de patógenos que están presentes en el intestino de los animales. Cuando estamos hablando de probióticos, existen diferentes presentaciones de estos productos. A nivel comercial, podemos encontrar probióticos de forma líquido, de forma de pastillas, podemos encontrar probióticos de forma sólida, en polvo, ¿verdad? Probióticos que hacen un efecto en agua dulce, probióticos que hacen un efecto en agua marina o a su vez probióticos que hacen efecto en cualquier ambiente de cultivo, pero siempre tengo que enfocarme en el producto destinado para cada uno de los medios que he mencionado, ¿verdad? Hay probióticos específicos para el suelo, entonces tengo que buscar esos probióticos, especialmente los del género Bacillus, que están enfocados para suelo y también están enfocados para el agua. Muy pocos están enfocados para el alimento, solo aquellos que producen esos metabolitos inhibitorios, entonces son los que los podríamos mezclar con el alimento. Quienes están enfocados especialmente para el alimento son aquellas bacterias que hemos mencionado, son bacterias ácido lácticas y que han sido aisladas previamente del intestino de otros animales. ¿Qué concentración o qué dosificación? Pues cada fabricante tiene la dosis que debe utilizar para ver el efecto deseado, porque cada producto comercial está formulado con diferentes cepas de bacterias, ¿verdad? Y por lo regular, estas cepas bacterianas están en una concentración de 10 a la 7 y 10 a la 9 unidades formadores de colonia por gramo o por mililitro si la presentación es en líquido. Por lo tanto, deberíamos consumir o deberíamos tener un producto que esté en la mayor concentración posible para asegurarnos que va a competir por nutrientes, que va a hacer el efecto deseado que antes les había mencionado, ¿verdad?
como es, por ejemplo, la producción de sustancias, como es, por ejemplo, la producción de enzimas o, a su vez, reforzar el sistema inmune de los animales. Como había mencionado, las bacterias ácido lácticas están enfocadas especialmente para el alimento, pero hay otro grupo de bacterias que puedo utilizarlas o que puedo aislarlas a partir de otro ambiente y que están relacionadas directamente para mejorar la calidad del agua y la calidad del suelo. Dentro de ese grupo de bacterias tenemos especialmente las del género Bacillus. El Bacillus es un género de bacterias en forma de bastón, gram positivas. Son bacterias aerobias estrictas o también pueden ser anaerobios facultativos, catalasa positiva, que están enfocadas especialmente para descomponer la materia orgánica. Como habíamos dicho, cada una de estas bacterias también tienen diferentes atributos. Algunas de estas bacterias pueden producir otras sustancias como enzimas o también pueden producir antibióticos naturales. El género Bacillus es una bacteria ubicua, es decir, que la podemos encontrar en el suelo, en el agua, en los ríos, ¿verdad? Produce esporas, resiste muy bien la desecación, el calor, la irradiación por rayos ultravioletas y también algunos resisten solventes orgánicos y es por eso que está ampliamente distribuido su consumo en la parte acuícola, al menos acá en Ecuador. La producción de sustancias enzimáticas que producen estas enzimas, pues estas bacterias, perdón, contribuyen a la degradación de la materia orgánica. Todas las bacterias, hemos mencionado, necesitan nutrientes para poder proliferarse, entonces hay que darle esos nutrientes o a su vez, si tenemos exceso de nutrientes en el estanque, pues estas bacterias toman esos nutrientes para poderse proliferar y hacer el efecto deseado en el mismo. Los bacilos especialmente, hemos dicho, tienen también diferentes mecanismos de acción. Estos están enfocados a biorremediar o a mejorar la calidad del suelo, a mejorar la calidad del agua. Muchos de estos bacilos producen sustancias que interfieren con la comunicación entre las bacterias, que se denomina quorum changing. Otras bacterias, también del género Bacillus, que producen antibióticos naturales o producen sustancias inhibitorias frente a patógenos, son utilizadas en el alimento para ayudar a disminuir la presencia de patógenos o a su vez también ayudar a mejorar el sistema inmune de los animales. Estas bacterias también son gran positivas y por lo tanto también en la membrana celular de estas bacterias encontramos betaglucanos y esos betaglucanos también contribuyen a mejorar el sistema inmune de los animales. Hemos dicho que prácticamente estas bacterias están enfocadas a la biorremediación. ¿A la biorremediación de qué? Del suelo, porque muchas de estas bacterias tienen la caracterización de degradar la materia orgánica. Y en un suelo acuícola debemos controlar el exceso de materia orgánica porque sabemos que el exceso de materia orgánica contribuye a la proliferación de otros microorganismos. Cuando tenemos exceso de materia orgánica, tenemos exceso de nutrientes y esos nutrientes también ayudan a la proliferación de patógenos que se pueden convertir en patógenos oportunistas. Como les había mencionado, existen una gran cantidad de bacterias que son utilizadas en la parte acuícola para ayudar a mejorar el suelo, para ayudar a mejorar la calidad del agua y para ayudar a mejorar la salud de los animales. Aquí tenemos el rol de algunas bacterias que son utilizadas en la parte acuícola, por ejemplo, los bacillus, son encargados de la mineralización y desnaturalización de proteínas y amonio, es decir, ayudan a degradar la materia orgánica. Los lactobacilos están enfocados, o las bacterias ácido lácticas enfocadas especialmente a la inhibición de bacterias patógenas, por eso la damos a través del alimento. Nitrosomonas, nitrosobacter ayudan a la degradación de amonio, de nitritos y de nitratos. Están enfocadas especialmente para mejorar la calidad del agua.
Aerobacter para la reducción de materia orgánica, y así tenemos una gran cantidad de bacterias como Thiobacillus, Parococcus, Rhodobacterius, que también me ayudan a mejorar la calidad del suelo y la calidad del agua. Recuerden que yo les había mencionado que los animales viven en este ecosistema. Si yo tengo un ecosistema saludable, por ende, eso se va a ver reflejado en la salud también de los animales. Este tipo de bacterias las puedo utilizar no solo en la parte de estanques, cuando tengo estanques de tierra, sino que también lo puedo utilizar en la parte de laboratorios, ¿verdad? Tanto los bacilos, nitrosomonas, nitrosobacter, también me ayudan a controlar los temas de metabolitos presentes en el agua de laboratorio, también me ayudan a controlar la materia orgánica, y generalmente estas concentraciones de bacterias deben estar de 10 a la 8 a 10 a la 11 unidades formadoras de colonia por mililitro para poder ver un mejor efecto dentro de cada uno de estos ecosistemas. Cuando estamos hablando de laboratorio, podemos colocar estas bacterias directamente en el agua o la podemos colocar en el alimento vivo. ¿Cuál es el alimento vivo que preparamos en los laboratorios? Preparamos algas, preparamos rotíferos, artemias. Entonces, por lo tanto, podemos incorporar este tipo de bacterias a través del alimento para que puedan también llegar a los animales. Ya habíamos mencionado que en la parte de los estanques podemos utilizar una gran cantidad de bacterias, y también tenemos que adicionar bacterias que me ayuden a controlar el sulfuro de hidrógeno, que también es un metabolito que podría llegar a ser tóxico para los animales. Cuando estamos hablando de cualquiera de estos sistemas de cultivo, laboratorio o engorde, podemos adicionar las bacterias, ya sea directamente, ¿no? O a su vez poder hacer subcultivos mediante repiques para obtener una mayor cantidad de unidades formadoras de colonia y ver mejor el efecto sobre este ambiente. Otro tipo de alternativa que también se utiliza en acuicultura es la simbiótica. ¿Y qué es la simbiótica? Es una mezcla de bacterias benéficas, de bacterias probióticas con prebióticos. Y esto da lugar a una gran cantidad de microorganismos, entre ellos bacterias, levaduras, plancton, que ayudan a hacer todo este efecto benéfico en el agua y también en los animales, ayudando a controlar este tipo de metabolitos que pueden estar presentes en este ecosistema y que podrían afectar no solo a los camarones, sino también a los peces. Bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que son los probióticos, ¿verdad? Hemos dicho que los probióticos son bacterias, una gran cantidad de bacterias que están presentes para poder hacer este efecto benéfico. Las bacterias unidas con los prebióticos, hemos dicho, da como resultado los simbióticos. Ahora vamos a conocer qué son los prebióticos, porque la mezcla de estas dos sustancias es lo que también se está utilizando en la parte acuícola para mejorar los sistemas de producción. Los prebióticos definimos como sustancias que ayudan a proliferar las bacterias benéficas, es decir, es el alimento que utilizan las bacterias benéficas. Se definen como hidratos de carbono no digeribles, que pueden ser fibras o sacáridos. Asimismo, son alimentos que estimulan el crecimiento y la actividad de bacterias benéficas al organismo. Su principal función reside en el cambio potencial de la comunidad bacteriana intestinal, ¿verdad? Y por lo tanto contribuyen con la inhibición de patógenos, estimulan la microbiota intestinal para la proliferación de bacteria benéfica, mejora la infraestructura intestinal de los animales y afecta positivamente la concentración de proteínas. En definitiva, estamos hablando de alimento para las bacterias probióticas. En peces se ha probado una gran cantidad de estos hidratos de carbono, como por ejemplo el manano oligosacárido, la inulina, el fructo oligosacárido, ¿no? Que en la literatura los encontramos como MOSFOS, GOS, etcétera.
Sabemos entonces que si estimulamos a las bacterias con este tipo de nutrientes para ellas, ellas van a hacer posteriormente la acción que ya les había mencionado. Y ese es el principio que se ha utilizado para implementar la técnica de la simbiótica en sistemas acuícolas. Entonces, tenemos que recordar que un probiótico son microorganismos vivos, ¿verdad? Que ayudan a mejorar la salud de los animales y también ayudan a mejorar la calidad del agua y la calidad del suelo. Los prebióticos son sustancias que funcionan como alimento para ese tipo de microorganismos vivos. Y finalmente, cuando tenemos la mezcla de estos dos, probióticos y prebióticos, como resultado de la fermentación de las bacterias o de la proliferación de estas bacterias, resulta otras sustancias que se denominan postbióticos. Es decir, esos ácidos orgánicos, esas bacteriocinas, ese peróxido de hidrógeno está definido como postbiótico, resultado de la fermentación de las bacterias benéficas especialmente en el intestino. Entonces se pueden utilizar ya sea los probióticos, la mezcla de probióticos y prebióticos, o a su vez también hay empresas que se dedican a la caracterización de estas sustancias que se denominan postbióticos, las extraen y las venden como productos para inhibir o ayudar a controlar enfermedades especialmente bacterianas. Estas se denominan bacteriocinas, que fueron las sustancias que yo mencioné anteriormente. Bueno, todas estas sustancias que hemos mencionado anteriormente las puedo utilizar como agentes preventivos o en algunos casos más como preventivos, no como terapéuticos, porque recordemos que la acuacultura es prevención. Necesitamos siempre estar enfocados a la prevención, porque una vez que los animales se enferman, es difícil controlar la proliferación de la enfermedad, porque recuerden que los animales dejan de comer. Entonces, por lo tanto, si dejan de comer, no puedo incorporar a través del alimento el medicamento o el fármaco que ayude a controlar este patógeno que está dentro del intestino del animal. Entonces, en acuacultura siempre nos debemos enfocar a la prevención, a las buenas prácticas de manejo acuícola y, por lo tanto, si tenemos esta mentalidad de prevenir las enfermedades, vamos a tener éxitos en la producción. En el caso de que todas estas medidas preventivas que hemos mencionado no surgen efecto, entonces tenemos otras alternativas, como por ejemplo el uso de sustancias terapéuticas, ¿no? Como alternativa a los antibióticos, entonces tenemos ácidos orgánicos. De forma comercial, acá en Ecuador hay una gran variedad de ácidos orgánicos, mezclas de ácidos orgánicos. Hay algunos que los venden como por ejemplo el ácido fórmico de forma independiente, pero la mayoría de los compuestos comerciales son mezclas de ácidos orgánicos que se las suministra a través del alimento para poder contrarrestar especialmente las enfermedades de origen bacteriano. Las dosis, pues cada fabricante tiene una dosis recomendada, ¿verdad? Porque va a depender de la concentración de los ácidos orgánicos y también de la mezcla de estos ácidos orgánicos. Pero sabemos entonces que los ácidos orgánicos son una herramienta eficaz y una alternativa viable al uso de antibióticos. Y también es una sustancia que es sostenible en el medio ambiente, biodegradable, y por lo tanto ayuda a mejorar la salud de los animales, también mejora la productividad de los organismos acuáticos y contribuye a las buenas prácticas sostenibles que se deben mantener en acuicultura. ¿Cuáles son las líneas de investigación que actualmente que la facultad o la carrera de acuacultura está trabajando? Prácticamente son probióticos, ¿no? Esa es la línea de investigación en la cual yo trabajo. También trabajamos con búsqueda de nuevas alternativas, como por ejemplo uso de ácidos orgánicos, y también trabajamos con extractos de planta, especialmente el orégano.
Y les quiero mencionar que hace poco estuvimos presentes en una gran feria que se denomina Aqua Expo acá en Ecuador. Es una feria que reúne a grandes expositores a nivel mundial, donde se tratan temas especialmente de la acuicultura del camarón. Y presentamos un trabajo de tesis realizado en la universidad, en nuestra facultad, ¿verdad? Suplementación de extracto de orégano y diformiato de potasio para controlar la vibriosis en acuacultura. Hemos hecho investigaciones al respecto y nos ha dado muy buenos resultados, tanto in vitro como in vivo. Y eso hizo que obtuviéramos el primer puesto en esta feria, ¿verdad? Había un concurso de póster y ganamos el primer lugar con esta investigación. En resumen, de todo lo que hemos hablado de las estrategias en cuanto a sanidad acuícola, podemos analizar que les he presentado varias alternativas, ¿verdad? Les he dicho, pueden ustedes utilizar probióticos, que es lo que actualmente nosotros utilizamos acá en Ecuador, ¿verdad? Casi todas las granjas o los sistemas de producción utilizan bacterias tanto en el suelo, en el agua, como en el alimento, y más si estamos utilizando sistemas de recirculación. Especialmente estamos enfocados para el control de patógenos y también para el control de metabolitos presentes en el agua. Todas estas estrategias que les he mencionado, como por ejemplo los ácidos orgánicos, los probióticos, prebióticos, simbióticos, también bacteriocinas o los productos extracelulares de las bacterias, nos pueden servir como un método preventivo y en algunos casos pues también nos puede servir como un método terapéutico para mantener la sostenibilidad en la producción acuícola. Con esto doy por terminada mi presentación. Espero que les haya gustado y que les sirva en el campo de la producción.